Hola, hoy nos metemos de lleno en un texto clave, uno que ha marcado mucho el pensamiento cristiano, la epístola a los romanos. Tenemos aquí extractos importantes, un viaje por sus 16 capítulos. Efectivamente, es una carta, sí, pero mucho más, del apóstol Pablo a los creyentes que estaban en Roma, nada menos que el corazón del imperio. Y es una exposición teológica muy potente. Sí, muy argumentada. Y nuestra idea hoy es sacar las ideas principales, porque Pablo toca temas enormes, ¿eh? El pecado, cómo ser justos ante Dios, qué pasa con Israel en el plan de Dios y, claro, cómo vivir la fe día a día. Exacto. Temas centrales. Pues, ¿listos para desgranarlo? Venga, vamos a ello. Empecemos por el principio. ¿Cómo se presenta Pablo y cuál es el núcleo, el corazón de su mensaje? Pues Pablo arranca fuerte. Se presenta siervo de Cristo Jesús y dice, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. O sea, define su identidad y su misión desde el minuto 1. Clarísimo. Y ese Evangelio, dice, gira en torno a Jesucristo, que es descendiente de David, humano, sí, pero también, y esto es crucial, designado Hijo de Dios con poder. ¿Cuándo? Por la resurrección. Establece esa doble naturaleza humana y divina ya mismo y escribe a los creyentes de Roma. Les dice que tiene muchas ganas de ir a verlos para animarse mutuamente en la fe. Sí, y fíjate, dice que se siente en deuda con todos. Griegos y no griegos, sabios y ignorantes. Eso ya te da una pista de la universalidad que busca, ¿no? Totalmente. Y ahí mismo, en el capítulo 1, suelta la tesis principal, casi el titular de toda la carta. Dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Poder de Dios. Eso es. Y la clave, en ese Evangelio, se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Y cita a Habacuc, el justo por la fe vivirá. Esa es la médula, ¿verdad? Una justicia que no consigues tú, sino que recibes, por fe. Exacto. Ese es el eje. Pero antes de explicar cómo funciona esa justicia por fe, Pablo se detiene bastante en argumentar por qué la necesitamos, todos. Así es. El diagnóstico primero. Y pinta un cuadro, bastante serio de la condición humana. Habla de la ira de Dios, que se revela contra la impiedad, contra la injusticia. Y argumenta que, el conocimiento básico de Dios está ahí, en la creación, que nadie tiene excusa realmente. Exacto. Su poder eterno, su naturaleza divina, se ven. Pero, dice, la humanidad, aun conociendo a Dios, no le dio gloria. Se metió en razonamientos inútiles, cambió la gloria de Dios por ídolos. Y describe las consecuencias, ¿no?, de esa ruptura. Habla de conductas destructivas, Dios los entregó, dice, a una mente reprobada, y sigue una lista larga de pecados. Vaya, es demoledor. Sí, sí. Injusticia, maldad, avaricia, envidia. Una lista tremenda que refleja esa condición. Y subraya que incluso los que hacen esas cosas saben que merecen el juicio de Dios, pero siguen y aprueban a los que lo hacen. Es fuerte. Y luego en el capítulo 2 advierte contra la hipocresía, eso de juzgar a otros por lo mismo que uno hace. Sobre todo se dirige a los que tenían la ley, los judíos. Les dice, tú que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Es un toque de atención directo, que tener la ley no te salva si no la cumples. Y hace una distinción clave. Fundamental. Dice que ser judío de verdad, o la circuncisión de verdad, no es lo de fuera, es lo interior. La circuncisión es la del corazón, en espíritu. Lo que cuenta es la actitud interna. Vale. Así que la conclusión en el capítulo 3 es rotunda. Todos, da igual si judíos o gentiles, están bajo pecado. Cita varios pasajes de las Escrituras para remachar. No hay justo ni aún uno. Nadie se salva por sus propios méritos. Nadie. Por tanto, ¿la ley para qué sirve? Pues no para justificar, sino para hacernos conscientes del pecado, para mostrarnos lo lejos que estamos. El problema queda clarísimo. Y entonces, justo ahí es donde la cosa se pone, muy interesante. Ya tenemos el diagnóstico universal. Y ahora Pablo presenta la solución de Dios. Dice que ahora, al margen de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Cómo? Pues mediante la fe en Jesucristo. Y atención, para todos los que creen. Sin distinción alguna vuelve a decir, todos pecaron. Pero, y aquí viene lo bueno,
ahora pueden ser justificados gratuitamente por su gracia. Justificados gratuitamente. ¿Qué significa exactamente justificados? Significa ser declarados justos, o sea, puestos en una relación correcta con Dios. Y no porque lo merezcamos, sino como un regalo. Eso es la gracia, un favor totalmente inmerecido. Un regalo. ¿Y cómo es posible ese regalo? ¿Cuál es la base? Pablo dice que es mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios lo presentó como propiciación por medio de la fe en su sangre. Propiciación suena a término técnico. Un poco, sí. Conecta con el Antiguo Testamento. Viene a decir que la muerte de Jesús en la cruz satisfizo la justicia de Dios, pagó la deuda del pecado, por así decirlo, y reparó esa relación rota. Y esto se recibe, insiste Pablo, por la fe, creyendo en Él. Esto es revolucionario. Porque si es un regalo, si es por fe, entonces se acaba lo de presumir, ¿no? Nadie puede decir, me lo he ganado yo con mis obras o por cumplir la ley. Exactamente. Elimina la jactancia, dice Pablo. Nadie puede presumir. Y si Dios es uno solo, entonces es Dios de todos, de judíos y de gentiles. Y a todos los declara justos de la misma manera, por la fe. Tiene lógica. Y para demostrarlo, para que no queden dudas, usa un ejemplo potentísimo en el capítulo 4. Abraham. Claro, una figura central para sus lectores judíos. Tenía que usarlo. Desde luego. Y fíjate lo que dice. Que Abraham fue considerado justo por creerle a Dios antes de ser circuncidado. O sea, su fe le contó como justicia. Por eso dice Pablo, es padre de todos los creyentes, estén circuncidados o no, que siguen su ejemplo de fe. Entiendo. La promesa no vino por cumplir la ley, sino por creer. Eso es, para que fuera por gracia, un regalo seguro para todos sus descendientes espirituales. Y los resultados de esta justificación, de esta nueva relación con Dios por fe, son enormes. El capítulo 5 habla de tener paz para con Dios. Exacto. Acceso a su favor, a la gracia, una esperanza que no falla. Incluso, dice, podemos alegrarnos en las dificultades, porque producen paciencia, carácter, esperanza. ¡Qué fuerte! Alegrarse en los problemas. Bueno, no del problema en sí, sino porque sabemos que Dios lo usa para bien. Y todo esto se basa en el amor de Dios, un amor demostrado de forma increíble. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es la lógica totalmente inversa a la nuestra, ¿verdad? Totalmente. No es que nuestras buenas obras nos hagan aceptables a Dios. Es al revés. Su aceptación gratuita recibida por fe es la que nos transforma y nos capacita para vivir de otra manera. La paz con Dios no es la meta a alcanzar, es el punto de partida. Y cierra esta sección con ese contraste brutal entre Adán y Cristo. Por Adán entró el pecado y la muerte para todos. Por Cristo la gracia y la vida para muchos. Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Claro, y esa frase lleva directa a la siguiente pregunta, que Pablo mismo se hace en el capítulo 6. Entonces, ¿qué? Si cuanto más pecado, más gracia, ¿seguimos pecando para que haya más gracia? Es una pregunta lógica, ¿no? Si la gracia lo cubre todo. Parece lógica, pero Pablo responde con un en ninguna manera, rotundo, ni hablar. Vale, ¿y cómo lo argumenta? ¿Por qué no? Pues usa la imagen del bautismo. Dice que el bautismo simboliza nuestra unión con Cristo. Nos unimos a su muerte al pecado y también a su resurrección a una vida nueva. O sea que hemos muerto al poder del pecado. Eso es. Los creyentes deben considerarse muertos al dominio del pecado, pero vivos para Dios. Y ahora, en vez de ofrecer sus cuerpos al pecado, deben ofrecerse a Dios como instrumentos de justicia. Ya no están bajo la ley que solo mostraba el pecado y condenaba. Ahora están bajo la gracia, que da poder para vivir diferente. Entendido. Pero luego, en el capítulo 7, Pablo se pone muy honesto, ¿no? Describe una lucha interna que parece que sigue ahí. Sí, es uno de los pasajes más comentados. Reconoce que la ley es buena, es espiritual, pero él se ve haciendo lo malo que no quiere hacer y no haciendo el bien que sí quiere. Es esa experiencia tan humana de conflicto interior, de tensión. Lo describe de una forma muy cruda. Sí, es muy vívido. Culmina con ese grito casi desesperado. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Parece un callejón sin salida, pero la respuesta llega triunfante justo al empezar el capítulo 8. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Y sigue,
O ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El capítulo 8. Muchos dicen que es la cumbre de la carta. Ninguna condenación. ¿Por qué? ¿Qué ha cambiado? Porque dice Pablo, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús ha liberado al creyente de la ley del pecado y de la muerte. El enfoque ahora es diferente. Ya no se trata de luchar en tus propias fuerzas contra el pecado, la carne, lo llama él, sino de vivir según el Espíritu Santo, dejarse guiar por él. Vivir según el Espíritu. Y ser guiados por el Espíritu es la señal, la evidencia de que somos hijos de Dios. Ya no con un espíritu de esclavitud para tener miedo, sino con un espíritu de adopción. Un espíritu que nos hace clamar Abba, Padre. Una expresión superíntima, de confianza total. Como un niño pequeño con su papá. ¡Qué imagen más potente! Y el capítulo termina con una seguridad, aplastante. Habla de la esperanza de una gloria futura que hace que los sufrimientos de ahora parezcan poca cosa. Habla de que la creación entera está como esperando, gimiendo por la redención final. Y del Espíritu ayudándonos. Sí, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, intercede por nosotros. Y afirma esa convicción profundísima. Dios dispone todo para el bien de los que le aman. Y que nada, absolutamente nada, ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni demonios, ni presente, ni futuro, ni poderes, ni altura, ni profundidad, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es una declaración de seguridad increíble en medio de todo. Radical, sí. Una cumbre de confianza. Pero claro, esta misma idea de un amor tan grande y universal de Dios lleva a Pablo a otro tema. Un tema complicado y que le duele, ¿verdad? Los capítulos 9, 10 y 11. Así es. Después de esa cumbre, vuelve algo que le causa, dice él, gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Se refiere a su propio pueblo, a Israel. ¿Por qué? Porque reconoce los enormes privilegios que tuvieron. La adopción como hijos, la gloria de Dios presente, los pactos, la entrega de la ley, el culto, las promesas, los patriarcas, y que de ellos vino el Mesías según la carne. Todo eso. Y sin embargo, la mayoría no había aceptado a Jesús. La pregunta es, ¿ha fracasado el plan de Dios? ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Es una cuestión muy delicada, claro. ¿Y cómo la enfoca Pablo? Pues, es una respuesta compleja y que ha generado muchísimo debate a lo largo de la historia. Lo primero que argumenta es que no todos los descendientes físicos de Abraham son el verdadero Israel de la promesa. Dios actúa según su propósito soberano, su elección, su misericordia. Pone ejemplos, ¿no? Sí, recuerda a Isaac elegido sobre Ismael, a Jacob sobre Esaú. Defiende el derecho de Dios a mostrar misericordia a quien Él quiere. Y esto incluye ahora, de forma masiva y sorprendente, a los gentiles, a los no judíos. Entonces, ¿esta inclusión de los gentiles estaba prevista? ¿No fue un plan B? Pablo argumenta que no, que estaba en el plan de Dios. Explica que los gentiles, que no buscaban la justicia de la ley, la alcanzaron por la fe, mientras que Israel, que sí la buscaba por medio de la ley, tropezó. Tropezó en Cristo, que era la piedra de tropiezo anunciada. Dice que tenían celo por Dios, pero no basado en el conocimiento correcto. Exacto, que la justicia siempre fue por fe, y que esa salvación por fe está abierta a todos, judíos y gentiles por igual, que confiesen a Jesús como Señor y crean que Dios lo resucitó. Pero entonces la pregunta clave sigue ahí. ¿Significa esto que Dios ha rechazado a Israel para siempre? Y Pablo vuelve a responder con otro en ninguna manera rotundo en el capítulo 11. Dice que Dios no ha desechado a su pueblo. Siempre ha habido y hay un remanente, un resto fiel, escogido por gracia. Él mismo es un ejemplo siendo judío. Usa una metáfora, ¿verdad? La del olivo. Sí, una imagen muy gráfica. Israel es el olivo original. Algunas ramas, los judíos incrédulos, fueron desgajadas por su falta de fe, y los gentiles creyentes son como ramas de olivo silvestre que han sido injertadas en ese buen olivo. Interesante. Pero ojo, advierte a los gentiles, no se pongan arrogantes, se sostienen ahí por la fe, no por méritos propios. Y si Dios pudo desgajar las ramas naturales, también puede volver a injertarlas si dejan su incredulidad. Y entonces revela lo que llama un misterio. Sí, dice que el endurecimiento de una parte de Israel es algo parcial y temporal. Durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, o sea, hasta que todos los no judíos que van a creer, crean. Y entonces dice, todo Israel será salvo. Todo Israel.
Es una frase que también ha generado interpretaciones diversas, pero la idea central es que Dios no ha terminado con Israel. Sus dones y su llamamiento son irrevocables. La conclusión de Pablo es asombrosa. Dios permitió la desobediencia de todos, judíos y gentiles, para al final poder tener misericordia de todos. Es una visión que le deja maravillado ante la sabiduría y la profundidad de los planes de Dios. Es una sección densa, sí, pero el mensaje final parece claro. La fidelidad de Dios a sus promesas y la inmensidad de su misericordia que alcanza a todos. Exacto. Y después de toda esta teología tan profunda, a partir del capítulo 12, Pablo da un giro muy práctico, ¿no? Pasa a la aplicación. Totalmente. Empieza diciendo, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. O sea, basándose en todo lo que ha explicado sobre la gracia y la misericordia de Dios, ahora viene el, ¿y entonces cómo vivimos? ¿Y qué pide? Les pide que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que esa sea su verdadera adoración, su culto racional o espiritual. No ya sacrificios de animales, sino la propia vida ofrecida a Dios cada día. Un sacrificio vivo. ¿Y cómo se hace eso en la práctica? Pues la clave, dice, es, no os conforméis a este siglo, o sea, no se amolden a los patrones del mundo actual, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renovación del entendimiento. No es solo cambiar de ideas, ¿verdad? No, es mucho más profundo. Es permitir que Dios cambie nuestra forma de pensar, de valorar, de ver la realidad, para que podamos entender y hacer lo que Dios quiere, que es bueno, agradable y perfecto. Y eso tiene consecuencias directas en cómo nos relacionamos en la comunidad. Desde luego. Inmediatamente después habla de la Iglesia como un solo cuerpo en Cristo donde cada miembro es diferente y tiene dones distintos. Dones como enseñar, servir, animar. Exacto. Profecía, servicio, enseñanza, exhortación, el que reparte con generosidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y todos deben usarse con humildad, sin creernos más que los demás, para el bien de todo el cuerpo. El capítulo 12 es como una cascada de instrucciones prácticas sobre el amor. Sí. Un amor sincero, dice. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Honrarse mutuamente. Ser fervientes, pacientes en la tribulación, constantes en la oración. Compartir con los necesitados. Practicar la hospitalidad. Alegrarse con los que se alegran. Llorar con los que lloran. Buscar la paz. Y mandatos muy radicales, como no paguéis a nadie mal por mal, o no te dejes vencer por el mal, sino vence con el bien el mal. Incluso amar a los enemigos. Son exigencias muy altas, sí, que solo son posibles desde esa transformación interior. Luego, el capítulo 13 aborda la relación con las autoridades civiles. Un tema práctico también. Sí. Dice que hay que someterse a las autoridades, porque han sido establecidas por Dios para mantener el orden y castigar al que hace lo malo. Pagar impuestos, mostrar respeto y honra. Pero lo vuelve a conectar todo con el amor, ¿no? Exacto. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El amor es el resumen de todos los mandamientos. Y llama a vivir decentemente, de día, no en las obras de la noche, a vestirnos del Señor Jesucristo. Y luego los capítulos 14 y parte del 15 tratan otro asunto muy de la vida diaria de la Iglesia, las diferencias de opinión. Sí, sobre temas como qué comer, si se podía comer de todo o solo verduras, por ejemplo, o si había días especiales que guardar. Había creyentes con conciencias más débiles, más escrupulosas, y otros fuertes, con más libertad. ¿Y qué dice Pablo? ¿Quién tiene razón? Pues fíjate, no entra en quién tiene razón doctrinalmente en esos asuntos secundarios. La guía que da es clara. Aceptaos unos a otros, sin juzgaros por estas cosas. Cada uno debe estar convencido delante de Dios en su propia mente. O sea, respeto mutuo. Respeto mutuo y, sobre todo, amor. Que nadie haga nada que pueda hacer tropezar a un hermano más débil. Que las acciones se hagan por fe, y buscando la paz y la edificación de todos. Los que son más fuertes en su fe tienen la responsabilidad de soportar, de apoyar a los más débiles y no buscar solo su propio agrado. Pone el ejemplo de Cristo, ¿no? Sí, que Cristo no se agradó a sí mismo. Ese es el modelo. Es un principio fundamental para vivir la unidad en medio de la diversidad de opiniones en la Iglesia. Muy necesario siempre. Y ya hacia el final, en el capítulo 15,
Pablo vuelve a hablar un poco de sí mismo, de su ministerio. Sí, expresa su confianza en los creyentes de Roma, pero justifica por qué les ha escrito con tanta franqueza, por la gracia que Dios le dio de ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Habla de su trabajo misionero. Se orgullece, dice, de lo que Cristo ha hecho a través de él para llevar el Evangelio donde no se conocía, desde Jerusalén hasta Iliria, que es una región amplia. Y menciona su gran deseo de visitarlos en Roma, de camino a España. A España. Tenía planes de llegar hasta aquí. Eso parece. Pero antes, dice, tiene que ir a Jerusalén. Lleva una colecta, una ofrenda, de las iglesias de Macedonia y Acaya para ayudar a los creyentes pobres de Jerusalén. Y les pide que oren por él, por ese viaje que intuía peligroso. Y llegamos al último capítulo, el 16, que es casi todos saludos. Sí, es un capítulo lleno de nombres. Recomienda a una mujer, Febe, diaconisa de la iglesia de Cencria, y saluda a muchísima gente por su nombre. Priscila y Aquila, sus colaboradores, María, que trabajó mucho, Andrónico y Junías. Ojo, dice insignes entre los apóstoles, quizás Junías era una mujer apóstol, y muchos más. Es como una ventana a la vida de la iglesia primitiva en Roma, ¿verdad? Se ve una red de gente trabajando junta. Totalmente. Muestra mucha colaboración, lazos fuertes. Pero, incluso en este capítulo de saludos, incluye una advertencia final. ¿Una advertencia? ¿Sobre qué? Contra los que causan divisiones y ponen tropiezos, enseñando cosas contrarias a la doctrina que ellos habían aprendido. Dice que esa gente no sirve a Cristo, sino a sus propios vientres, a sus intereses, y engañan con palabras suaves. ¿Y qué pide que hagan con ellos? Que se aparten de ellos. Y les anima a ser sabios para el bien e ingenuos para el mal. Que el Dios de paz aplastará pronto a Satanás bajo sus pies. Un final potente. ¿Sí? Y luego termina con más saludos, de Timoteo, de Lucio, de Jasón, de Sosípater. Incluso de Tercio, que dice yo Tercio que escribí la epístola, el que la escribió físicamente al dictado de Pablo. Y saludos de Gayo, de Erasto. Y cierra todo con una doxología, una alabanza final preciosa al Dios que tiene poder para fortalecerlos según su Evangelio, el Evangelio de Jesucristo, y la revelación del misterio escondido por siglos, pero ahora manifestado a todas las naciones para que obedezcan a la fe. Vale, pues hemos recorrido, creo, los puntos clave de Romanos. Vaya viaje, ¿eh? Hemos visto el diagnóstico, todos bajo pecado, la solución radical, justificación por fe, un regalo de gracia, la nueva vida que el Espíritu hace posible, el plan sorprendente de Dios que incluye a judíos y gentiles, y cómo todo eso aterriza en una vida transformada, en comunidad y en el mundo. Es un texto denso, no hay duda, pero con un mensaje central increíblemente poderoso y coherente. La justificación por fe no es solo una idea teológica abstracta, es el fundamento de una realidad nueva. Paz con Dios, esperanza firme, amor como la norma de vida, servicio mutuo, incluso en medio de las luchas internas y las diferencias de opinión. Nos hace replantearnos qué entendemos por justicia, por misericordia, por comunidad. Y nos deja resonando esa idea tan fuerte de Romanos 12. Sean transformados mediante la renovación de su mente. No solo cambiar 4 ideas, sino permitir que nuestra forma entera de pensar y de valorar sea transformada por Dios, para no acabar viviendo según los patrones del mundo que nos rodea. Exacto. Y esto, claro, plantea una pregunta importante para hoy. ¿Qué significaría hoy, en la práctica, para cada persona esa renovación de la mente? ¿Cuáles son esos patrones del mundo actual que más nos presionan para que nos conformemos, para que pensemos y vivamos como todos? Buena pregunta. Y sobre todo, ¿cómo esta perspectiva que ofrece Romanos, la gracia recibida, la fe, la vida en el Espíritu, el amor radical, la esperanza segura, cómo podría ofrecernos una manera realmente diferente de pensar, de sentir y de actuar en nuestra vida diaria, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en la sociedad? Sin duda, algo para seguir dándole vueltas, una exploración intensa de una carta que, sigue desafiándonos y hablándonos hoy. Hasta la próxima.